La religión va a la guerra. ¿Lo aprueba Dios? En el transcurso de la historia se han realizado matanzas en el nombre de Dios. ¿Tienen justificación alguna? ¿Cómo las ve Dios? Se mata en nombre de Dios. Por el corresponsal de Despertad, en Francia. En nombre de Dios matamos y seguiremos matando. Bajo este titular, el diario International Herald Tribune dijo: este siglo, que el optimista de turno querría considerar progresista, manifiesta, como los anteriores, la desastrosa tendencia humana a matar al prójimo en nombre de Dios. El redactor citó ejemplos de masacres religiosas de centurias pasadas. Luego, al reseñar las del siglo XX, concluyó lo siguiente: presenciamos la horripilante continuación de la atroz intolerancia de otras épocas. Aún se invoca la fe como excusa para la violencia política y las conquistas territoriales. Hay quien justifica las guerras religiosas de la actualidad señalando que Dios aprobó que los israelitas exterminaran a los cananeos. Pero ese hecho no autoriza a quienes profesan el cristianismo a participar en combates. ¿Por qué? Porque los israelitas tenían órdenes directas de Dios de ejecutar sus justos decretos contra pueblos que tributaban culto a los demonios con actos lascivos y sacrificios de niños. El carácter milagroso de las victorias que Dios otorgó a la nación constituye una clara muestra de que las guerras del antiguo Israel no eran conflictos ordinarios. Por ejemplo, los israelitas recibieron instrucciones de utilizar cuernos, jarras y antorchas, en vez de las armas bélicas al uso. En otra ocasión, hubo cantores al frente de un ejército israelita que se encaraba a las enormes fuerzas invasoras de varias naciones. Además, cuando los hebreos participaron en guerras que no había ordenado Dios, no contaron con su bendición y fueron derrotados. Por consiguiente, no pueden justificarse con las guerras de Israel las contiendas de la cristiandad. En nombre de la religión, los hindúes han combatido con los musulmanes y los sikhs. Los musulmanes chiítas han luchado contra los sunitas, y en Sri Lanka los budistas y los hindúes se han matado entre sí. Las guerras que acontecieron en la Francia del siglo XVI constituyen un ejemplo representativo de las matanzas en nombre de Dios. Las crónicas de estos conflictos contienen algunas de las páginas más sangrientas de la historia del catolicismo y el protestantismo europeos. Examinemos estas luchas y veamos qué lecciones nos enseñan. Las guerras de religión en Francia. El domingo, 1 de marzo de 1562, el duque de Guisa y su hermano, el cardenal Carlos de Lorena, adalides del catolicismo francés, cabalgaron acompañados de su guardia hasta el municipio de Bassy, al este de París, donde decidieron oír misa. De súbito oyeron himnos que provenían de un cobertizo, donde celebraban sus oficios religiosos centenares de protestantes. Al irrumpir los soldados en la ceremonia, se suscitó una reyerta en la que primero se lanzaron insultos y luego piedras, hasta que la guardia abrió fuego. Varias decenas de protestantes murieron y unos 100 quedaron heridos. ¿Qué condujo a la matanza? ¿Cómo reaccionaron los protestantes? Trasfondo histórico. En la primera mitad del siglo XVI, Francia era una nación próspera y populosa. El auge económico y demográfico vino acompañado de intentos de practicar un catolicismo más espiritual y fraterno. La gente deseaba una iglesia menos rica y más santa. Algunos clérigos y doctos humanistas planteaban reformas religiosas ante los abusos de las altas jerarquías
y la ineptitud del clero regular. Uno de los religiosos que defendían la renovación era el obispo Guillaume Briçonnet. Briçonnet alentaba la lectura de las Escrituras entre sus diocesanos de Meaux. Llegó a patrocinar una nueva versión francesa de las Escrituras griegas cristianas, aunque cejó en su empeño al convertirse enseguida en blanco de las iras de la Facultad de Teología de la Sorbona, París, guardiana de la ortodoxia católica. No obstante, Briçonnet contaba con el amparo de Francisco I, rey de Francia de 1515 a 1547, que a la sazón favorecía las reformas. Ahora bien, el monarca toleraba la crítica al catolicismo, en tanto no perturbara el orden público ni la unidad nacional. En 1534, ciertos extremistas protestantes fijaron carteles en los que denunciaban la misa como idolátrica y hasta clavaron uno en la puerta de la alcoba real. La reacción de Francisco I fue cambiar radicalmente de actitud y lanzar una intensa campaña para erradicar el protestantismo. Brutal exterminio. En breve hubo ejecuciones de protestantes en la hoguera. Salieron del país muchos humanistas y sus partidarios, así como seguidores del incipiente protestantismo. Se instauró la censura de libros y el control de la docencia, la edición y la impresión. La oposición oficial se cebó en los valdenses, colectividad minoritaria de amantes de la Biblia que vivía en los pueblos pobres del sudeste del país. Algunos acabaron en la hoguera, centenares murieron en matanzas y una veintena de sus aldeas fueron desoladas. Consciente de que había que reformar la Iglesia católica desde dentro, un concilio de obispos se reunió en diciembre de 1545 en la ciudad italiana de Trento. Según la obra Historia del Mundo en la Edad Moderna, de la Universidad de Cambridge, el efecto general del concilio fue fortalecer las manos de los que se hallaban decididos a desarraigar el protestantismo. Los preliminares de la guerra. Hartos de esperar cambios, muchos partidarios de la Reforma en el seno de la Iglesia católica se adhirieron al protestantismo. En torno a 1560, un buen número de aristócratas galos y sus partidarios se unió a los hugonotes, protestantes, cuya voz era cada día más fuerte. A veces sus reuniones eran causa de irritación y antagonismo, como en 1558, cuando se congregaron por millares en París para cantar salmos durante 4 días. Todo ello enfureció a los poderosos jerarcas, así como a las masas de la Iglesia católica. Por instigación del cardenal Carlos de Lorena, Enrique II, hijo y sucesor de Francisco I, promulgó en junio de 1559 el Edicto de Ecuén, cuyo propósito expreso era erradicar la infame canalla luterana. El edicto desató en París una campaña de terror contra los hugonotes. Semanas después falleció Enrique II a consecuencia de las heridas que sufrió en un torneo. Le sucedió su hijo, Francisco II, que a instancias de la familia Guisa renovó el edicto que condenaba a muerte a los protestantes que no abjuraran de su fe. Al año siguiente murió Francisco II, y como el sucesor, Carlos IX, tenía 10 años, asumió la regencia su madre, Catalina de Médicis, cuya actitud conciliadora no era del agrado de los Guisa, que estaban decididos a exterminar el protestantismo. En 1561, la regente organizó un coloquio en Poissy, cerca de París, con teólogos católicos y reformados. En el edicto publicado en enero de 1562, Catalina concedió a los protestantes la libertad de congregarse fuera de las ciudades, medida que suscitó la indignación católica. Así se dispuso la escena de los sucesos que ocurrieron 2 meses después, la mencionada matanza de protestantes
en un cobertizo del municipio de Bassi. ¿Qué consecuencias tuvo la firme postura valdense? Pierre Valdes Pedro Baldo era un rico mercader de la Francia del siglo XII. Mientras la Iglesia católica deliberadamente mantenía al pueblo en la ignorancia de las Sagradas Escrituras, Baldo patrocinó la traducción de los Evangelios y otros libros bíblicos a la lengua vulgar del sudeste francés. Acabó dejando su negocio para predicar el Evangelio. Enseguida atrajo seguidores, que fueron excomulgados con él en 1184 por el Papa Lucio III. Aquellos grupos de predicadores con orientación bíblica terminaron llamándose valdenses. Abogaban por regresar a las creencias y prácticas del cristianismo primitivo. Repudiaban los ritos y doctrinas tradicionales del catolicismo, como las indulgencias, los rezos por los difuntos, el purgatorio, el culto de María, las plegarias a los santos, el bautismo de niños, la adoración de la cruz y la transubstanciación. Su postura les acarreó terribles sufrimientos instigados por la Iglesia católica. El historiador Will Durant explica a qué se enfrentaron cuando el rey Francisco I lanzó una campaña contra los no católicos. El cardenal de Tournon, alegando que los valdenses formaban parte de una traidora conspiración contra el gobierno, persuadió al doliente y vacilante rey a que firmara un decreto, 1 de enero de 1545, que ordenaba ejecutar a todos los valdenses convictos de herejía. En una semana, 12-18 de abril, varias aldeas fueron arrasadas por el fuego. En una de ellas perecieron 800 hombres, mujeres y niños. En 2 meses se mataron 3000 personas. Se arrasaron 22 aldeas. Se mandaron 700 hombres a galeras. 25 aterradas mujeres, que se habían refugiado en una caverna, fueron asfixiadas con el humo de una hoguera encendida a la boca de la cueva. Tocante a estos sucesos, Durant comentó: estas persecuciones fueron el máximo fracaso del reinado de Francisco. Pero ¿qué impacto tuvo en los observadores la firmeza de los valdenses ante las persecuciones autorizadas por el rey? Durant escribió: el valor de los mártires dio dignidad y esplendor a su causa. Debieron de quedar impresionados y turbados millares de espectadores que, sin estas espectaculares ejecuciones, quizá no se hubiesen preocupado nunca de cambiar su fe heredada. Las 3 primeras guerras. La carnicería de Bassi fue el detonante de la primera de 8 guerras religiosas que hundieron a Francia en una vorágine de matanzas mutuas desde 1562 hasta mediados de los años 90. Si bien estaban en juego asuntos de orden sociopolítico, el baño de sangre tenía una motivación eminentemente religiosa. Después de la batalla de Dreux, en diciembre de 1562, que cegó 6000 vidas, concluyó la primera guerra de religión. La paz de Amboise, firmada en marzo de 1563, otorgó a los nobles hugonotes cierto grado de libertad religiosa, aunque limitaba sus lugares de culto. La Segunda Guerra tuvo su origen en los temores hugonotes a una conjura católica internacional, señala la obra The New Encyclopedia Britannica. Entonces no era raro que los magistrados católicos ahorcaran a ciudadanos solo por ser protestantes. En 1567 hubo una intentona hugonota de apoderarse del rey Carlos IX y su madre, Catalina, hecho que desató el segundo conflicto. Después de referirse a una de las batallas más sangrientas, la de Saint-Denis, librada a las afueras de París, los historiadores Will y Ariel Durant comentaron: Francia se preguntó de nuevo qué religión era aquella que llevaba a los hombres a semejante carnicería. Poco después,
En marzo de 1568 se firmó la Paz de Longjumeau, que reconocía a los hugonotes la misma tolerancia relativa de la Paz de Amboise. Los católicos, indignados, rehusaron aceptar el acuerdo, de modo que en septiembre de 1568 estalló la Tercera Guerra Religiosa. Fue seguida de un acuerdo de paz que hacía mayores concesiones a los hugonotes. Se les cedieron varias fortalezas, entre ellas el puerto de La Rochela. Además, se designó para el Consejo de Estado del Rey a un importante príncipe protestante, el almirante Coligny. Nuevamente los católicos se enfurecieron. La noche de San Bartolomé. Un año después, el 22 de agosto de 1572, Coligny iba caminando por las calles de París, del Palacio del Louvre a su casa, cuando sufrió un atentado del que logró reponerse. Los protestantes, furiosos, amenazaron con vengarse implacablemente si no se hacía justicia de inmediato. En un consejo privado, el joven rey Carlos IX, su madre Catalina de Médicis y varios príncipes decidieron eliminar a Coligny. A fin de evitar represalias, también ordenaron el asesinato de todos los protestantes que se hallaban en París para la boda de Enrique de Navarra, protestante, y la hija de Catalina, Margarita de Valois. La noche del 24 de agosto, las campanas de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois, situada frente al Louvre, dieron la señal de que comenzara la matanza. El duque de Guisa y sus hombres irrumpieron en el aposento donde dormía Coligny, lo mataron, arrojaron por la ventana el cadáver y luego lo mutilaron. El duque católico dio esta consigna: «Matadlos a todos, lo ordena el rey». Del 24 al 29 de agosto se sucedieron escenas horribles en las calles de París. Llegó a decirse que las aguas del Sena bajaban rojas con la sangre de miles de hugonotes. También corrió la sangre en otras poblaciones. Aunque los cálculos oscilan entre 10.000 y 100.000 muertos, la mayoría de los historiadores coincide en señalar que fueron como mínimo 30.000. Tan horrible como la matanza, dijo un historiador, fue el júbilo que se suscitó. Al enterarse de lo sucedido, el Papa Gregorio XIII organizó una ceremonia de acción de gracias y dio su pláceme a Catalina de Médicis. Además, acuñó una medalla especial en conmemoración de la carnicería y autorizó que se representara en una pintura con la leyenda «El pontífice aprueba la ejecución de Coligny». Cuentan que, una vez perpetrada la matanza, Carlos IX tuvo visiones de sus víctimas y que gritaba a su enfermera: «¡Qué mal me aconsejaron! ¡Oh Dios, perdóname!». Falleció en 1574 a la edad de 23 años y le sucedió su hermano Enrique III. Más guerras de religión. Entretanto, la jerarquía católica azuzaba a la población contra los hugonotes. El clero de Toulouse exhortó a sus fieles: «Matadlos y saquead. Somos vuestros padres. Os protegeremos». Las violentas campañas de exterminio, dirigidas por el rey, los parlamentos, los gobernadores y los capitanes, sentaron el ejemplo que imitaron las masas católicas. Pero los hugonotes contraatacaron. A los 2 meses de la noche de San Bartolomé, iniciaron la Cuarta Guerra Religiosa. En los lugares donde superaban en número a los católicos, destruyeron imágenes, crucifijos y altares en las iglesias católicas, y llegaron a verter sangre. «Dios no quiere que se exima ni ciudades ni gente», dijo Juan Calvino, caudillo del protestantismo francés, en su declaración para mantener la verdadera fe. Se sucedieron otras 4 guerras de religión. La quinta terminó en 1576 al firmar Enrique III una paz que concedía a los hugonotes plena libertad de culto en toda Francia. Pero la ultracatólica ciudad de París
se rebeló y expulsó al rey, a quien consideraba demasiado conciliador con los hugonotes. Los católicos formaron un gobierno de oposición, la Santa Liga, capitaneada por Enrique de Guisa. Por último, en el octavo conflicto, la Guerra de los Tres Enriques, el rey Enrique III, católico, se alió con su futuro sucesor, Enrique de Navarra, protestante, contra Enrique de Guisa, católico. El monarca logró que se asesinara a Enrique de Guisa, pero él mismo cayó víctima de la agresión de un dominico en agosto de 1589. Así, Enrique de Navarra, que 17 años antes se había librado de la noche de San Bartolomé, subió al trono como Enrique IV. Dado que era hugonote, París se negó a acatarlo. La Santa Liga Católica organizó sus huestes por todo el país para luchar contra él. Aunque el soberano ganó varias batallas, cuando los católicos recibieron refuerzos de España, acabó abjurando del protestantismo y convirtiéndose a la fe católica. Tras su coronación, el 27 de febrero de 1594, Enrique entró en París, donde el pueblo, exhausto de tanta guerra, lo aclamó como rey. Así concluyeron las guerras religiosas de Francia, 3 decenios largos de matanzas mutuas de católicos y protestantes. El 13 de abril de 1598, Enrique IV publicó el histórico Edicto de Nantes, que reconocía la libertad de conciencia y de culto a los protestantes. Según el Papa, el edicto era lo más malvado que podía imaginarse, pues concedía a toda la gente la libertad de conciencia, que era la peor cosa del mundo. Por toda Francia hubo católicos que creyeron que con el edicto el rey había quebrantado su promesa de defender su fe. La Iglesia no descansó hasta conseguir casi un siglo más tarde que Luis XIV revocara el edicto, lo que suscitó una persecución de los hugonotes aún más implacable. El fruto de las guerras. A fines del siglo XVI, la prosperidad de Francia se había desvanecido. Medio reino había sido asediado, saqueado, extorsionado o devastado. Los soldados exigían demasiadas cosas al pueblo, lo cual desató revueltas del campesinado. La población protestante, diezmada por ejecuciones, matanzas, expatriaciones y abjuraciones, entró muy mermada en el siglo XVII. Todo indicaba que los católicos habían ganado las guerras de religión en Francia. ¿Pero contaba su triunfo con la bendición divina? Obviamente no. Hastiados de las matanzas en nombre de Dios, muchos franceses se hicieron irreligiosos. Fueron los precursores de la denominada orientación anticristiana del siglo XVIII. ¿Qué religión aprueba Dios? Lamentablemente, los odios religiosos que plagaron la Francia del siglo XVI no desaparecieron. Durante la siguiente centuria, Europa vivió desgarrada por prejuicios de hondas raíces, que llevaron a católicos y protestantes de vuelta al campo de batalla para la Guerra de los 30 años, 1618-1648. En nombre de Dios, los presuntos cristianos volvieron a matarse. El odio y las masacres religiosas no han cesado. En fechas recientes, católicos y protestantes se han matado en Irlanda, y ortodoxos y católicos han obrado igual en la anterior Yugoslavia. Y por increíble que parezca, durante las 2 guerras mundiales, católicos y protestantes mataron en combate a miles de sus correligionarios. ¿Hay justificación posible para estas atrocidades? ¿Cómo las ve Dios? Tentativas de justificación. La obra 1995, británica Book of the Year, dice:
En 1994 se buscaron justificaciones teológicas a la violencia de diversas colectividades. Hace más de 1500 años, Agustín, filósofo canonizado por la Iglesia, también trató de justificar ciertas matanzas. Según la New Catholic Encyclopedia, expuso la teoría de la guerra justa, que, como señala la citada obra, mantiene su influencia aún en la actualidad. El catolicismo, la Iglesia ortodoxa y el protestantismo han excusado e incluso fomentado las matanzas en nombre de Dios. Aunque la historia de estas confesiones es sangrienta, la de muchas otras no es mejor. Por tanto, ¿cómo puede uno reconocer al pueblo que vive la religión verdadera? No basta con examinar qué afirman creer las personas. Jesús dio esta pertinente advertencia: «Tened cuidado con los falsos profetas. Llegan a vosotros haciéndose pasar por inocentes ovejas, cuando en realidad son lobos feroces. Por sus frutos los conoceréis. Todo árbol sano da buenos frutos, mientras que el árbol enfermo da frutos malos. Los árboles que dan mal fruto se cortan y se hace una hoguera con ellos. Se los conoce por sus frutos». Millones de personas sinceras admiten que las religiones del mundo son árboles enfermos con mal fruto, sobre todo porque fomentan conflictos sanguinarios. En la Biblia se representa el imperio mundial de la religión falsa como una ramera espiritual, Babilonia la Grande, y se dice que en ella se halló la sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido degollados en la tierra. En vez de aprobar las guerras que bendijeron las jerarquías religiosas, Dios pronto ajusticiará a las religiones que cometen masacres en su nombre. Así cumplirá esta profecía bíblica. Con lanzamiento veloz será arrojada abajo Babilonia la gran ciudad, y nunca volverá a ser hallada. Con este fausto suceso, Dios habrá ejecutado juicio sobre la gran ramera y vengado la sangre de sus esclavos de la mano de ella. Quienes se indignan por las matanzas perpetradas en nombre de Dios, hacen bien en plantearse si hay cristianos que vivan en conformidad con esta profecía bíblica. Tendrán que batir sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni aprenderán más la guerra. ¿Conoce usted alguna colectividad de personas temerosas de Dios que hayan renunciado a la guerra? La religión que aprueba a Dios. Un estudio sociológico titulado «Más detalles sobre la justificación de la violencia», editado por la Universidad de Michigan, declaró: «Desde principios de siglo, los testigos de Jehová han mantenido su postura de neutralidad cristiana no violenta a través de dos grandes guerras mundiales y de los conflictos militares subsiguientes de la Guerra Fría». Además, el estudio indica a qué obedece su neutralidad. Las enseñanzas de los testigos de Jehová se derivan de su convicción de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Efectivamente, los testigos de Jehová viven de acuerdo con la Biblia, que contiene esta enseñanza. Los hijos de Dios y los hijos del diablo se hacen evidentes por este hecho. Todo el que no se ocupa en la justicia no se origina de Dios, tampoco el que no ama a su hermano. Porque debemos tener amor unos para con otros, no como Caín, que degolló a su hermano. Los testigos de Jehová suelen denunciar la culpa por derramamiento de sangre de las religiones del mundo. También señalan a esta urgente exhortación bíblica: «Sálganse de ella, Babilonia la Grande, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados, y si no quieren recibir parte de sus plagas. Porque sus pecados se han amontonado hasta llegar al cielo,
y Dios ha recordado sus actos de injusticia. Muchas personas sinceras aceptan la invitación a abandonar el imperio universal de la religión falsa. Si le indignan las matanzas que se han perpetrado en nombre de la religión, lo exhortamos a hablar con quien le haya dado esta revista o que escriba a una de las direcciones de la página 5. Los testigos de Jehová le ayudarán con mucho gusto a aprender más acerca de la promesa de un nuevo mundo justo, libre de guerras.